Gracias por continuar en Buenos Días RD y hoy nos vestimos de mucha satisfacción para recibir a Manuel Mercedes. Manuel Mercedes, el presidente, el comisionado para los derechos humanos en República Dominicana y un amigo de larga data que nos había sacado los pies. Parece que nosotros no tenemos derechos humanos, Pedro. Eso es así. No diga eso. Bienvenido a Buenos Días RD, don María Manuel Mercedes. Muchas gracias, una gran honra compartir con dos grandes amigos. Lo que pasa es que Ángel hoy amaneció como muy fuerte con las cosas que están pasando. Siempre. No, Manuel, en el caso de los derechos humanos, yo tengo grandes confusiones. Sí. Porque a veces uno ve a los derechos humanos hacer causas, por ejemplo, San Pedro de Macorís. Yo lo vi salir a defender causas con el caso de la muerte de la joven esta que fue asesinada por su pareja. Que yo no entiendo. ¿Y por qué ponerse de un lado ahí? No entendí. ¿Qué es lo que está pasando con los derechos? ¿O son varios derechos humanos organizados en el país? Bueno. Hay unos derechos humanos con cachucha, hay unos sin rostro, y está usted que uno respeta y ve dar la cara. Sí, mira, nosotros como activistas de derechos humanos tenemos lo que arrastra a la sociedad dominicana, peso muerto. Y entonces, en una sociedad que aquí todo se divide, hasta la familia, sí. A veces cuando la sociedad... Sí, ahí están Leonel y Margarita divididos ahora. ¿Tú entiendes? Entonces, eso parte de la sociedad. Eso es exacto, parte de la sociedad. Y como consecuencia, los derechos humanos no escapan. ¿Cuántas iglesias tenemos? Yo soy católico, pero hay... Yo soy de la dos. De la dos, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay una división. Entonces, ¿cuántos partidos tenemos? ¿Cuántas organizaciones? 27. ¿Cuántas organizaciones? Por un lado es bueno que la sociedad esté organizada, pero entonces ahí a veces se cuelan gente que en nombre de una causa se benefician y entonces dañan el buen trabajo y el buen nombre que uno desarrolla. Los derechos humanos no escapamos a esa situación, y más ahora, porque los derechos humanos aquí, a pesar de sus grandes violaciones, están de moda. ¿Cómo? Sí. Pero ¿cuáles son las grandes violaciones en República Dominicana, don Manuel? Primero, si vemos lo que son los derechos humanos integrales, entonces decimos, ¿qué son los derechos humanos integrales? O vámonos a la vivienda. ¿Cómo está la vivienda en la República Dominicana? 1 millón de viviendas en déficit. Ya, ustedes que Ángel es un aliado, no me contesta. Pero hemos avanzado bastante. Pero no es, pero el problema no es que avancemos, porque no es conformarnos con lo pequeño. Por ejemplo, ¿cómo están hoy los feminicidios? Y bajando. Y en el mes de noviembre, ¿cuánto van? 6. 7, pero ayer, estamos llegando a 3 ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Ángel? Que tú eres una persona bien ilustrada en la sociedad dominicana. Es que no podemos aspirar a que si son 10, no deben caer ninguna. Entonces, si de 10 bajamos a 7, ya lo estamos celebrando. Eso no es para celebrar. Deberíamos celebrar cuando no suceda ninguna. Cuando tengamos el problema de la vivienda resuelta, que no tengamos, como decía muy bien Ángel, más de 1,5 millones casi de personas que no tienen, no nos podemos conformar porque el resto tenga. Es cuando todos, como dice la Constitución, y Ángel lo conoce porque fue legislador, es el derecho de que todos tengamos acceso a la vivienda. Pero, don Manuel, cuando Pedro, seguimos ahí a la... No, yo voy para San Pedro. No, pero espérese, es que yo creo, sí, antes de usted llegar a San Pedro, porque usted hizo una afirmación, nosotros no estamos celebrando que se baje de 10 a 7, por ejemplo, el caso de los feminicidios. La Procuraduría sí. Sino que yo veo que las políticas que se están pautando están dando resultados. Entonces, pero, eso debo ¿dónde, Ángel? Oye, el Estado, Ángel, ha fracasado en la política pública para reducir el problema de los feminicidios. Y ahí están todos los días que uno se levanta y lo ve a ustedes, lo primero que hay que ver es que una mujer murió. Cada 3 días más o menos. Cada 3 días más o menos. Y eso es inaceptable en un Estado democrático y social de derecho. Hoy, AFP acaba de publicar un artículo sustentado en dos periodistas, creo que hay una francesa de esos periodistas, y lo reprodujo el Listín Diario hace 2 días. Búsquenlo. Sí. El feminicidio, una plaga mundial. Búsquenlo. Claro, porque... Las plagas se combaten con... política pública. Las plagas con insecticidas
y en este caso con política con pública. política y Acciones concretas. no hay política, porque la política pública, Ángel, que hay aquí, es los medios de comunicación. Hace unas marchas, ahora viene el 25, todos los medios, todas las cosas, pero eso no es política pública. Entonces, Ángel, si tú analizas cómo anda aquí el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la vida, nos vamos a encontrar un panorama sombrío. Nosotros tenemos ya casi listo el informe anual de los derechos humanos y las cosas que vamos a revelar ahí ¿Qué van a dejar adelantar de ese informe? dejar muy mal parado Don Manuel. al país. Pero antes de adelantarle, San Pedro de quiero Macorís. de San Pedro de Macorís. Aníbal González. Aníbal González. La Comisión de los Derechos Yo vi Humanos. unos derechos humanos con cachucha defendiendo a la fiscal. No, pero no es eso. Tú no sabes que nosotros tuvimos que desbaratar una marcha, una marcha en beneficio de los hombres en San Pedro de Macorís. ¿Por qué? Porque ahí han surgido unos pseudo dirigentes de derechos humanos que cuando uno lo ve, uno no le gusta hablar de estas cosas porque uno está involucrado y uno no son parte, pero uno le da pena de las cosas que aquí están surgiendo con defensores que salen a defender a la policía cuando te ejecuta, a defensores que cuando asesinan una mujer como esas dos mujeres ahí, que cuando se estudia es la provincia que ha quedado en segundo lugar de la cantidad de acuerdos que el Ministerio Público ha llegado con feminicidio. O sea, cuestiones que no deberían ser. ¿Y cómo es que con esta cosa? Y un activista verdaderamente que sienta de corazón, que se dedique a corazón, va a salir a defender cosas como las que están sucediendo en San Pedro de Macorís. Yo vi unos derechos humanos, le repito, en cachucha. Sí, no son cachucha. Pero eso es como los derechos humanos y esas subcomisiones que se autoproclaman ellos mismos, defensores de los derechos humanos, que tú y yo ya lo hemos descrito, lo que son un grupo de sinvergüenza, oportunistas, chantajistas incluso. Se montan en esa ola para sacar beneficios económicos de ellos. Sí, lo hemos visto. ¿Venden ese servicio? Sí. Eso pasa igual como pasa en el periodismo. Hay comunicadores serios, hay comunicadores que no sirven en el derecho, en la sociedad. Sí, hay periodismo de investigación y de extorsión. Ahora, don Manuel. Exacto. Entonces, quiero dejar a través de este espacio, porque sé que llega mucho por el seguimiento que nosotros le damos, que entiendan que en los derechos humanos tenemos esos pesos muertos de gente que hasta se han formado instituciones en el marco de la debilidad que tiene el país, que tú quieres, tú te formas una organización y ya, tú bailas. Yo voy a hacer una. Y ya, sí, yo voy a cada hacer quien una. forma una. Nos autoproclamamos información a todos. Sin formación, y entonces un gran obstáculo, peso muerto para aquellos que queremos hacer las cosas como dice la ley, como dice la Constitución, como dicen los pactos y convenios internacionales, y con el agravante Don Manuel, que tú consigas autoridades que entonces te avalan, Don Manuel, la apoyan, y ese es el problema que grave. nosotros le reconocemos a usted por su trayectoria, sus méritos, un gran defensor de la materia de los derechos humanos, y lo que Ángel cuestiona, corrígeme Ángel si me equivoco, es que vemos que en ocasiones muy oportunas es cierto que los derechos humanos son para todos, para la víctima y para el victimario, pero que como sociedad hay un punto donde hay que hacer una inflexión y decir, espérate, en este momento el victimario no le puedo defender su proceso, pero yo tengo que defender a esta víctima que dejó 3 muchachos huérfanos. Claro. Entonces a veces vemos que solamente se van del lado de la protección del victimario. A veces hay que defender a algunos policías. Claro. No, a veces. No, a veces no, siempre. No, siempre. A veces. No, yo no digo a veces. Son menos los excesos que las veces que la policía actúa por autodefensa. Y yo te quiero decir, y quiero aprovechar este espacio, para que veamos y actuemos con responsabilidad de cara al país. Yo estoy dispuesto, y si ustedes así nos lo permiten, a venir a que el director actual de la policía venga a este espacio. Yo venir, para yo demostrarles que los derechos humanos defendemos más a los policías que los mismos policías ellos que la misma institución a la que ellos pertenecen y de la cual ellos dirigen y para los cuales ellos trabajan. ¿Cómo? Así es, vámonos, y vamos a venir con pruebas, con documentos, que aquí hay gente inclusive que hoy son generales
porque la Comisión de los Derechos Humanos ha tenido que intervenir en defensa de los derechos humanos de ellos. Y nosotros decimos que no solamente hacia afuera, mira, la policía ahora mismo es la institución que más violenta los derechos humanos hacia afuera y hacia adentro. ¿Cómo? Así, y yo estoy dispuesto a juzgármela. Yo veo una gestión limpia, como sin sin problemas, con todos los casos resueltos. Sí, pero entonces... Yo hasta disfruto de seguridad Ajá. un tiempo para acá. Sí. Oh, qué bien. Sí, es cierto. Sí, porque Luis ahora no está, mi amigo Acosta. Luis no está- Acosta. No, digo, Ángel. Ángel Ángel. Acosta. Que, Él es sobrino de Luis. Sí, de la misma familia, Él- creo. él- Sí, él sí, me sí. se ha distanciado de él, Mi pero- tío Luis. Quiero ser su heredero. pero él no quiere. Ok, pero debo de decirte, volviendo al tema, de que, Acosta, no es verdad que este país está seguro. Aquí nadie está seguro. Oiga bien, ni en la cárcel, ni en su casa, Yo salí el ni en viernes la pasado escuela. a las 9 de la noche de la capital, porque el tapón no me dejaba salir, que duré 2 horas ahí en el tapón, hasta Montecristi, y no encontré Muy bien. eso usted no lo puede hacer en ningún país de Centroamérica. Esas son, Centroamérica. son las Ningún país de estadísticas, Centroamérica. pero si hablamos con estadísticas en la mano, eso no es así. Y uno de los problemas más graves que atraviesa la sociedad dominicana, conforme a todas las encuestas, que yo sé que Ángel tiene acceso y ustedes tienen acceso a las encuestas, son algunos de los problemas fundamentales de preocupación en los dominicanos, es la falta de seguridad que está viviendo. Y que el Estado dominicano, porque aquí hay que empezar a debatir la cosa para que el pueblo Pero la pueda entender. Pedro le hizo una pregunta a Manuel. Sí, porque aquí también el Estado ha fracasado en materia de seguridad. ¿Y tú sabes por qué ha fracasado? Porque los esquemas que se han traído en materia de seguridad son esquemas que han fracasado en otras son sociedades. Sí, eso es así, son Son copias que copyright. hemos traído. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora bien, lo que Pedro, mi amigo, me Sí, planteaba... ¿cuáles son las expectativas de ese informe? De ese informe. O sea, ¿qué devela ese informe en cuanto a todo lo que tiene que ver con derechos humanos? Porque aquí en República Dominicana relajamos con todo. Sí. Aquí la gente no sabe el alcance que tiene el trabajo que ustedes hacen. Sí, mira. No tienen ni idea de lo que eso significa. Es a nosotros que nos defienden o que deben defendernos. Sí. Claro. Es como un defensor del pueblo. Es un defensor del pueblo. Perfectamente, exactamente. Que Que no tiene un sueldo. Correctamente. Fíjate, ese informe, primero hacemos un análisis de la situación política, porque los derechos civiles y políticos es un derecho fundamental Sí. y es uno de los derechos, Claro. y que de los derechos civiles y políticos se derivan otros derechos. Entonces, cuando hemos analizado, cuando ya tenemos la parte trabajada en lo que tiene que ver con la vida, entonces en la vida uno ve que a veces aquí las cosas como que te la pasan por debajo, pero ya en esta gestión policial ya van más de 80 en un año y tú no lo sientes. Intercambio de disparos, Ah, pues yo pero no- yo no no, oigo el pero tú no viste el de Higüey. Ángel, un hombre tan informado. Sí, ¿cómo? pero ese está bien, el año entero. pero así van 80. nada más oí Pero ese. tú no viste el de Moca. ¿Cuál fue el de Moca? Ahora reciente, antes de anoche, un hijo del secretario nacional de organización de esa provincia iba muy bien, lo mandan a pararse en un lugar oscuro. Yo no me paro oscuro, que me No, tiren. yo tampoco. Ah, Yo no me bueno, paro. no te paras, Pedro. Entonces, No, yo no me le dieron un tiro que ahí están. Hoy debe someter, el director de la policía debe decirle al país y poner a disposición A los policías que y intervinieron. a los claro, oficiales. claro. Entonces, no acabamos bien de ir a pedirle, y creo que fue un gesto bueno del director de la policía, a esa familia, en la que primero dijeron que era un delincuente y resultó que era un muchacho de Sí, trabajo. ese caso yo lo conocí. Pues entonces, busca el de Moca. Van dos. Pero eso te estoy diciendo de más este reciente, mes, lo más de este reciente. mes. Cuando yo le publique el informe, entonces, que le digamos, mírenlo aquí, fulano de tal, el listado como lo estamos haciendo. Yo no sé si tú tuviste acceso a un trabajo que hizo una periodista en el Diario Libre. No, Ángel. No. Y un hombre tan informado como No, Ángel. es que yo sigo poco el periodismo de investigación dominicano. No, pero bien, pero hay cosas que le tituló Policía Letal. Ahí, como en la cantidad de los últimos 7, 8, 10 años, cuántos ciudadanos han perdido la vida
como consecuencia de lo ya demostrado, de lo que son las ejecuciones extrajudiciales en un país que no existe la pena de muerte y en un país donde rige el artículo 7 de la Constitución de Estado Democrático y Social de Derecho. Sí, también lo hemos dicho y también lo decimos y lo lamentamos, que no debería, porque es lo que yo digo, no debería caer aquí ni un policía, ni un ciudadano. Ni un ciudadano. Pero entonces, cuando vamos a las estadísticas, que tuve 80 y tuve 10, hay una desigualdad. Entonces no puede ser, Ángel. Sí, no debería ser una relación de 10 millones de dominicanos en la calle, cuidándolo 37.000 policías. 17.000. Entonces, bueno, tiene que ser 10 a 9. Pero la culpa pero la culpa no es del ciudadano. No, claro. Es la culpa del Estado. No, y la idea es que mejor. Entonces, cuando vemos ese es el elemento, y eso es grave en materia de derechos humanos, estamos demostrando los problemas de los desalojos, cómo aquí el Estado, a pesar de que los tribunales, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, República Dominicana ha sido signatario de acuerdos internacionales en materia de la vivienda, en materia de estos desalojos, y entonces cuando nosotros abordamos este tema desde la realidad del problema, nos encontramos en una situación de lo que hoy atraviesan cantidades de familias que en el informe vamos a revelar, y entonces son situaciones graves. Pero hay un elemento, don Manuel, y es que si yo tengo una propiedad y me la invaden, sí, y yo lo saco, usted tiene que proteger que ese desalojo sea amparado en las leyes, claro, y que se respete la dignidad, claro, humana. Ahora, a mí hay que protegerme mi derecho. Claro, y yo también tengo un derecho humano. Uno de los derechos que protege la Constitución. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? Tenemos el caso de los tres brazos. Están sometidos toda la justicia. Y recuperándose los espacios. ¿Y a dónde? Y están todos sueltos. Bueno, no hay un solo privado. Un código procesal que establece, claro, si usted no representa peligro, digamos, usted León Salman se le va a representar peligro. No puede que estar preso. Pero no tiene por qué estar preso. Entonces, oye, en el único país, Ángel, en un país... Devolver lo que se cogió, sí cogió. Pero qué bien así, entonces yo quisiera encontrar... Pero cuando el juez determine que él debe ir a purgar una pena, entonces entra a prisión, pero usted no me puede hacer una condena anticipada a mí y meterme en una prisión si no se sabe todavía está bien, si lo soy o no. Es una presunción. Está bien, pues entonces vamos a una materia penitenciaria que resulta... Ahí se hay violaciones de derechos humanos. Ahí sí hay. Para esos pobres, infelices, entonces por un pollo están presos y aquí se roban barrio y están sueltos. Así no puede ser. Entonces ese es el problema. Mira lo que pasó con los desalojados del Ceibo, los campesinos. 25 y 30 años. Cállese con eso. Me callo. Sí. Ahí hay invasión. Ahí hay invasión, patrón. Ahí hay pocas familias que hay que defender. Bueno, pero está bien. Ahí la mayoría son invasores. O sea, que hay mafia de invasores. Pero está bien, yo lo sé que sí. Y esa mafia actúan en complicidad con funcionarios del Estado, con políticos del Estado y con oficiales altos de los organismos de seguridad, incluyéndole la Policía Nacional. Entonces, vamos a hablar claro. Los guardias son los primeros invasores. Entonces. Todos los guardias son los dueños de toda la tierra del país. Sí, yo conozco un coronel. En 20 segundos, sí. Los tres aspectos que resalta el informe son ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, grandes violaciones al derecho a la salud, grandes violaciones al medio ambiente y ni hablar del derecho al trabajo, que es una situación grave en materia de violación de derechos humanos, con datos muy concretos. Gracias, don Manuel. Gracias a Manuel María Mercedes. Él es el comisionado para los derechos humanos en República Dominicana y ha estado con nosotros. Nos vemos mañana jueves en Buenos Días, RD.